Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas las partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limitara con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Nos ponemos de pie en casa y entonamos el Aleluya. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, cuando estaban cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. En casa pueden sentarse, estimados hermanos que están participando en misa. Espero que se hayan conectado bien, porque parece que hay algunos problemillas con la red. Vamos a hablar un poquito. La verdad es que cuando la Iglesia presenta celebraciones magnas, celebraciones grandes, la realidad es que a veces no hay palabras para poder expresarlas, porque es una fiesta tan grande, tan fuerte, que no hay como palabras, como ya indiqué, para poder expresar, para poder abarcar todo lo que significa pues una fiesta. Sin embargo, como digo, vamos a intentar balbucir algunas cortas palabras. Espero no opacar más, ¿verdad?, del misterio que es con mis palabras. Voy a dividir la homilía en 3 puntos. Espero que vayan siguiéndome punto por punto y vayan contando, por favor, para que pues no se duerman también por si están recostados, ¿verdad?, en un sillón, o pues están sentados cómodamente, ¿verdad?, que no se vayan a dormir, sino que por el contrario estén bien despiertos. Entonces, para que sigan, por favor, punto por punto, como ya indiqué, vamos a ver 3 realidades. Primero, voy a sacar una crucecita y yo les puedo decir que, vamos a ver si aparece por acá, una crucecita que yo les puedo dar mi testimonio, pero resultó por un mensaje que yo leí el día de ayer y que me pareció muy, muy oportuno. En la diócesis hay un pequeño folleto para los estudiantes de confirmación que se llama Mi Pentecostés. Y así apareció ayer un mensaje ahí en las redes de una persona que también conozco y que sé que tiene una fe profunda. Decía: ¿cuándo fue tu Pentecostés? Compártelo. Y claro, yo lo compartí. Y eso me hizo recordar que precisamente eso de mi Pentecostés es real. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Quiero felicitar a todos aquí en particular, con mi persona, porque hoy estamos en la iglesia también de alguna manera celebrando el cumpleaños de la iglesia, el nacimiento.
Por supuesto que teológicamente se dice que ya se formaba la iglesia desde una gestación en el pasado, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, y que nace el día de Pentecostés porque los apóstoles dejaron de ser miedosos, de estar encerrados, y empezaron a proclamar, y desde entonces la iglesia fue creciendo. Entonces, hago ese paréntesis y lo cierro felicitando a todos entonces, porque hoy es nuestro cumpleaños como iglesia. Dicho esto, comencemos nuevamente entonces. Como digo, ese fue el Pentecostés de la iglesia, de los apóstoles, cuando sobrevino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y fueron bautizados, como dice las lecturas de hoy, en el Espíritu. Y cobraron fuerza, cobraron valor. Y fueron capaces de las más grandes hazañas. Pues como les digo, yo les comento también mi propio testimonio de mi Pentecostés. Y precisamente por eso soy sacerdote. Los que conocen el movimiento, pues no lo voy a mencionar en particular, pero lo repito porque este movimiento fue para mí, ¿verdad?, como el impulso que me asentó más en la fe, me dio una fe madura, y por eso yo me atreví a dejar todo lo que pude haber dejado, que son cosas lícitas, que son cosas buenas, haberlo dejado, tener el valor de dejarlo. Por ejemplo, el hecho de que yo no haya formado una familia con una esposa en particular. Eso es bueno, pero al mismo tiempo uno anda buscando, o el Señor nos pide una vocación mucho más allá, mucho más bella. Y yo fui capaz de dejar pues eso, ¿verdad? Y cuando yo participé en un retiro, yo sé que el Señor hace sus obras y envía el Espíritu Santo en los diversos retiros que los diferentes movimientos a lo ancho del mundo y en lo largo del tiempo ha suscitado el Espíritu. Entonces hoy cada quien participa en retiros y dependiendo de su disponibilidad, el Espíritu puede realizar una obra maravillosa, le puede transformar la vida. A mí me encanta también ver las historias de los conversos, porque precisamente es su Pentecostés particular, es su Pentecostés, su venida del Espíritu a su corazón, a su vida, y le transforma radicalmente la vida. La vida ya no vuelve a ser exactamente la misma. Parte tendrá, porque seguimos siendo carnales, seguimos siendo más bien estando en la carne, sería dicho de mejor manera, pero la vida se transforma. Y yo les puedo decir con un poquito de orgullo en ese sentido, porque precisamente en una ocasión pues yo participé en un retiro maravilloso en donde Dios me transformó absolutamente la vida. Ya no siguió siendo igual después de que yo participé en ese retiro. Y como digo, pues no le hago nada más, como propaganda a mi propio movimiento, sino también, pues como digo una vez más, el Señor se servirá de distintos movimientos, de distintos retiros, para infundir su espíritu en cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquí, por lo menos los movimientos que conocemos aquí en Guatemala, ¿verdad?, hay varios, voy a mencionar algunos, ¿verdad?, para que nadie se sienta excluido. Yo en el mío, Dios se sirvió del retiro que yo participé, y Dios se servirá del retiro que usted participe o haya participado para infundirle su espíritu. Por ejemplo, aquí existe la Acción Católica, que también tiene estos retiros. Tiene la Renovación, que como que es más conocido, ¿verdad?, el retiro de vida en el Espíritu. También está el movimiento neocatecumenal. Ya sabemos también que pues es similar a la Renovación. Existen también los legionarios de María, existen los emproístas, existen los caminantes, existen también los cursillistas. Y así pues, por mencionar algunos retiros, ¿verdad?, pero algunos movimientos que se sirven de algún retiro para poder ingresar, y Dios se servirá de cada uno de ellos para poder infundir el Espíritu Santo. Entonces, pues yo le animo a usted que también en su memoria, si lo pueden mencionar en la red, también le agradecería bastante, exprese cuándo fue su Pentecostés. Y si no ha tenido un Pentecostés, es decir, un encuentro personal con Dios a través del Espíritu, entonces pida y clame por un encuentro personal. Entonces va a ver usted la capacidad que tiene el Espíritu de transformar nuestra vida, de dejar todo aquello que parece que era imposible. Va a ser usted capaz de transformación. Muy bien, entonces yo les lanzo mi testimonio, porque yo a través de un retiro, pues el Señor me llamó y me agarró fuertemente, como dice Jeremías, y me forzó, y por eso es que yo estoy acá. Forzó dicho en buen sentido de la palabra, y por eso es que soy sacerdote ahora. Muy bien, primer punto. Segundo punto. Entonces, primero, como decía, quería dar como este testimonio de carácter personal, porque después todo lo que se dice no son teorías nada más,
sino que son vivencias exclusivas, como yo también mismo, los que han estado conmigo en mis predicaciones, en mis homilías, en las santas Eucaristías que he celebrado, habrán escuchado. La Iglesia no se basa en un conjunto de doctrina nada más, en un montón de enseñanzas morales, sino en una vivencia personal, en una experiencia de cómo ellos vieron a Jesús muerto, resucitado. Y cuando bajó el Espíritu Santo, pues ellos ya tuvieron valor, porque enfrentarse con ese mundo que ellos tenían, eso no era fácil. Eso se necesitaba de un valor sobrenatural para enfrentarse con ese mundo, como nos toca hoy también. Entonces, como decía, por eso es que he dado mi testimonio anteriormente, para que no se vea que esto que decimos a continuación es teoría nada más, es una enseñanza nada más, sino son experiencias vividas. Vamos entonces con el segundo punto. El segundo punto que quisiera tocar, porque se habla también bastante a través cuando se habla de Pentecostés, abro otro paréntesis, Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, sino Pentecostés es un tiempo. Anteriormente en el pueblo judío era una fiesta agrícola. En el caso de nosotros se dice a los 50 días. Pente es un número en griego, Pentecostés a los 50 días. Entonces, cuando llega Pentecostés, esta fiesta para nosotros ya cristianamente hablando, se habla mucho de los dones. Y hay veces algunos que lastimosamente se jactan de tener tantos dones, pero con la intención de atraer gente hacia ellos mismos, no hacia Cristo. Y entonces pueden inventar de que pues tiene el don de esto, el don de otro, y entonces la gente viene con ellos. Pero uno no tiene dones para sí mismo, uno tiene dones para la iglesia. Como hemos escuchado también en la primera carta a los Corintios, es para bien común. Y en todo caso, el que tiene dones, pues no lo va a estar pues así como alardeando para que lo conozcan a él. No, sino que al revés. Cristo, cuando él realizaba un milagro, decía: no se lo digan a nadie. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de el don de que tanto se hace hoy énfasis y que muchas veces confunde. Por ejemplo, puedo decir el por qué todos los bautizados tenemos el don de lengua. ¿Saben por qué digo eso? Porque hay veces cuando uno tal vez no danza, uno tal vez no hace gemidos así como un sonido, como que fueran lenguas, entonces lo acusan a uno de que uno no tiene el don del Espíritu, y eso es falso. La Iglesia va predicando a lo largo de los siglos cómo hay que entender esto. Escuchen por favor, hablando de este don, verá uno de los sermones de un autor africano que la Iglesia lo coloca. Escuchen cómo dice este autor: y ya que el amor había congregado a la Iglesia de Dios extendida por todo el orbe de la tierra, del mismo modo que entonces cada persona que recibía el Espíritu Santo podía hablar en todas las lenguas, así ahora la unidad de la Iglesia congregada por el Espíritu Santo se manifiesta en la pluralidad de lenguas. Ese es un primer factor, y aquí muchos se identificarán. Por tanto, si alguien nos dice: has recibido el Espíritu Santo, ¿por qué no hablas en todas las lenguas? Debemos responder esto: hablo ciertamente en todas las lenguas, ya que pertenezco al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia, que habla todas las lenguas. Y escuchen esta explicación maravillosa. Lo que Dios quiso entonces, es decir, el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los apóstoles y sobrevino y todos empezaron a hablar en lenguas diversas, pero en lenguas tangibles, conocibles e interpretables, entendibles, legibles, se puede decir también. Escuchen, dice: lo que Dios quiso entonces significar por la presencia del Espíritu era que la Iglesia en el futuro hablaría en todas las lenguas. De este modo se cumplió lo que había prometido el Señor: nadie echa vino nuevo en odres viejos, sino que se ha de echar en odres nuevos, así se conservan las dos cosas. Es decir, la Iglesia es el nuevo depósito en donde se depositan estos maravillosos dones. ¿Por qué estoy diciendo eso? Como ya indicamos, porque a veces nos acusan de que uno que no habla en algún gemido, entonces como que uno no tiene el Espíritu, y esto es falso, porque pertenezco a la Iglesia y la Iglesia está en todas las partes del mundo. Dice aquí este autor que la Iglesia lo propone, entonces yo también hablo el don de lenguas. ¿Por qué? Porque la Iglesia habla en todas las lenguas que existen, y eso es así.
Aparte de eso, hay una cosa que quisiera resaltar en este sentido. El día de ayer, en la misa de la vigilia, aparecía una de las lecturas que son muy controversiales. ¿Por qué? Porque se habla de la Torre de Babel. La Torre de Babel fue entonces cuando el Señor, dice concretamente el Señor, confundió las lenguas. Las lenguas entonces, en ese entonces, ¿por qué se supone que el Señor lo dividió? Bueno, precisamente porque como el hombre quiere construir unidad, quiere construir fama, quiere construir un mundo solito él sin Dios, y aparentemente hay unidad, en el fondo lo que hay no es unidad, sino es complicidad. Una cosa es la unidad, otra cosa es la complicidad. Y aquí saco unas palabras del doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, hablando de la unidad, habla que la verdadera unidad pues tiene que estar, como dice San Pablo también, en un mismo sentir y en un mismo pensar. En cambio, los malvados, por ejemplo, no pueden tener unidad. La gente mala no puede tener unidad. ¿Por qué? Porque lo que tienen es cómplice. Por ejemplo, para asaltar un banco, por ejemplo, se necesita de varias personas. No puede uno asaltar un banco solito, sino que tiene que tener sus cómplices. Pero aquí no hay unidad. Hay unidad en el propósito, pero no hay unidad en cuanto al querer en el sentido de la unidad. No se quieren como hermanos. Por eso es que si el que está asaltando el banco se pudiera aprovechar, entonces mataría a su cómplice para quedarse con él solito. Lo mismo pasaba en la Torre de Babel. Aparentemente había unidad. Vamos a construir ladrillos, a coser ladrillos, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos. Aparentemente ellos estaban unidos con un mismo propósito, pero en el fondo lo que hay es una complicidad. No había una unidad, y por eso viene Dios, dice, confundamos su lengua, para que se den cuenta que la verdad no están unidos. No están unidos. Entonces por eso me interesa esto también, porque aquí quiero hacer yo una aplicación de lo que está pasando en la actualidad. Cuando vino el Señor, cuando vino el Espíritu Santo, cuando Jesucristo envió el Espíritu Santo a la iglesia, entonces todos se entendieron bien, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo propósito, amor, unidad, paz y todo eso, como reza también el mismo Señor. Oh Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno en naturaleza. Juan 17:21. Jesucristo quiere la unidad de todo el mundo. Pero lastimosamente por el pecado que nosotros tenemos, muchas veces lo que hay es complicidad y no unidad. Yo por eso quiero hacer en este sentido una aplicación a la realidad. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, y como también lo manifiesta San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo número 2, pues hay frutos también de la carne. La carne provoca división. Y lastimosamente, hoy en día, lastimosamente por las ideologías, por las filosofías, por las culturas, lastimosamente, especialmente por las filosofías y por las ideologías, muchas veces se nos mete en la iglesia mentalidades que no provocan unidad. Veamos un punto nada más, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes, y lastimosamente esa mentalidad todavía prevalece en el mundo actual, la mentalidad comunista que se suscitó a mediados del siglo XIX? La mentalidad comunista donde aparentemente había un orden común, donde los pobres nos vamos a juntar para quitarle el dinero a los ricos, a los poderosos, a los políticos. Aparentemente había unidad, pero en el fondo lo que había era interés, porque el grupo quitaba a un poderoso de un puesto y venía otro de este grupo y se ponía en ese asiento. Entonces en el fondo era un interés, y en el fondo era utilizar a los demás para poder llegar a algo. Entonces no hay verdadera unidad. Y así, por ejemplo, hablamos hoy de diferentes ideologías. Para que no vean que estoy teorizando, pregúntense ustedes en su hogar, en su casa, ¿acaso es cierto que hay muchas peleas en la casa hoy en día? De hecho, por ejemplo, ahorita en el encierro, en el confinamiento que tenemos, ¿acaso no se ha suscitado en lo ancho del mundo más violencia familiar? ¿Por qué? Porque el esposo va por una parte, la esposa va por otra parte, los hermanos cada quien con sus cosas, y nos reclamamos cada uno: no te metas con mi vida, vos respetá mi espacio. Esas mentalidades son Babel, y nosotros nos hemos dejado atrapar por esa realidad que está envolviendo el mundo actual. En cambio, si nosotros tenemos el don del Espíritu, deberíamos amarnos, como dice también San Pablo, por una parte el amor, porque el amor
El amor pensamos a veces que es sentimiento, es si yo me siento bien, si yo me siento calidad, si yo me siento dichoso, nada más si yo me siento, y el amor no es eso. El amor es una acción concreta de aceptar que las demás personas tienen diferencias, que son diversas de mí y que también ellos tienen intereses y que también yo debo respetarlos, debo amarlos con sus defectos, con sus limitaciones, pero también con sus virtudes y tener un mismo objetivo. Por ejemplo, en una familia, ¿cómo puede ser la unidad de la familia? Por ejemplo, puede ser llevando un mismo proyecto, no el interés del esposo, no el interés de la esposa, no el interés del hermano mayor o de la hermana. No hay interés mío, sino el interés de familia. Y eso significa que yo muchas veces tengo que dar mi mano a torcer. Tengo que a veces forzar mi cabeza para yo caminar en sintonía con la familia, el proyecto que se quiere, que es ser feliz. Es ser feliz en esta tierra para después ser feliz en el cielo. Pero ven, a lo que quiero decir con eso es que hoy estamos también lastimosamente viviendo en una Babel, en donde hay diferentes lenguas, ya no se entienden el esposo y la esposa, los hermanos con las hermanas y el hermano mayor con el hermano menor, y tantas diferencias que hay hoy. Si hablamos, como digo, ya a nivel ideológico, pues también están los de izquierda. Los de izquierda radicalizan su postura, los de derecha radicalizan su postura, están los conservadores, están los progresistas, están pues los de centro izquierda, centro derecha, y pues es una cosa así bien horrorosa, ¿no? Está la mentalidad también pues feminista, está la mentalidad machista, está la mentalidad que no sé qué. Entonces, tantas realidades, eso no conviene. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros pidamos la intervención del Espíritu para hablar un solo idioma. Y esto no es uniformar, como lo ha dicho el Padre Celio en estos días en las 2 homilías de esta semana. Y eso no es uniformar. En cambio, el mundo sí uniforma. Uno se da cuenta, por ejemplo, aquellos jóvenes que andan con sus pelos así, quishpines, ¿no? Como que fueran cuerpoespines, ¿no? Con sus pelos quishpines, con aretes, con piercings y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y con dibujos de calaveras y todo eso, ¿no? Entonces, segundo, la mamá les pregunta, el papá le pregunta: hijo, ¿usted por qué se viste así? Y ellos dicen: para ser diferente. Y así todos así, pues altaneros, ¿no? Para ser diferente. Y resulta que los diferentes son iguales. Uno ve, se junta todos ellos en un concierto de rock, que hoy no se puede, y todos son uniformados, impresionante. Todo el mundo uniforma, parece que une, pero no une, sino que divide cada quien por su lado, aunque aparentemente estén juntos. En cambio, el pueblo de Dios, por el Espíritu, habla un solo idioma y podemos entendernos. Impresionante esto. Por eso es necesario que pidamos entonces nuevamente la intervención del Espíritu. Y esto es hablar idiomas diferentes para unir. Entonces saqué esto, como digo, porque a nosotros nos acusan muchas veces de que no tenemos el Espíritu porque no hablamos en lenguas. Sí, hablamos en lenguas. Porque yo puedo pertenecer, estar aquí, estar en otro país y al mismo tiempo entender la Santa Eucaristía, saber lo que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque una fe me une. A pesar de que posiblemente el idioma concreto no lo voy a entender, sin embargo, lo que se está llevando a cabo, sé que es el misterio que Dios realizó, yo lo voy a entender. Entonces, eso es la unidad. Eso es el don de lenguas. Todos tenemos el don de lenguas porque somos bautizados. Pero depende, ahora sí, aquí depende de si uno ha dejado desarrollarse el Espíritu en uno, como dice el Padre Ernesto María Caro. Lo que sucede con el pecado es que a veces uno tiene maniatado al Espíritu por dentro de uno y uno no lo deja actuar porque yo me estoy empeñando en mi querer, en mi sentir, en mis cosas, en lo que yo quiero, en mis intereses. Y eso no tiene que ser así, y eso no es manipular, por favor, lo que estoy diciendo. Tercer punto. Más importante que el don de lenguas y los demás dones, que por ejemplo el don de curación, que son los dos dones que más se le hace énfasis, que la gente se hace a sí mismo su propia propaganda. Yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de curación, véngase conmigo. Más de que alardear de que si tenemos don de lenguas o tenemos don de curación o que lo que sea que tengamos, más que eso es importante tener lo que dice hoy Jesucristo. Es el ser testigos. Repito una vez más. Cuando vino el Espíritu, los discípulos eran un puñado de gente miedosa y no se atrevían a hablar de Jesucristo a pesar de que habían visto. Dice San Lucas, dio numerosas pruebas, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Sin embargo, a pesar de la maravilla que vieron,
de un señor que había muerto, que lo habían matado, porque así lo trata aquel Festo, ¿no? Que lo había muerto, lo habían matado, lo vieron resucitado, lo vieron vivo. A pesar de que vieron esa maravilla, no tenían el valor suficiente para poder dar testimonio, es decir, ser testigos. Y no me refiero, por favor, quiero que se entienda esta palabra, porque testigos, a veces nosotros pensamos que es pasar a dar, como ya indiqué yo aquí, ya lo hice de un principio también, a veces pensamos que pasar a dar testimonio es decir, pues yo era malo y ahora soy bueno. No se trata de ese testimonio, se trata en el sentido del derecho civil. Por ejemplo, hay un acusado, hay un abogado acusador y hay un abogado defensor. Entonces, ¿qué hacen los dos abogados, tanto el acusador como el defensor? ¿Qué es lo que hacen? Pues buscan testigos, un testigo digno de fe. Y cuando le van a tomar juramento le dicen, pues jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y a veces le ponen la mano sobre la Biblia cuando los países todavía son cristianos. Y él dice, lo juro. Entonces él da testimonio de la persona, de su actuación, de las preguntas que le pueden hacer, porque él lo vio. Eso es ser testigo de sucesos que han pasado. No son testigos de fábulas, de visiones visionarias que son imaginación de uno, como indica Santa Teresa de Jesús, que se quita con comer, que a veces hacemos ayuno sin saber qué significa el ayuno, cómo se hace el ayuno. Y entonces dice Santa Teresa que se quita, alucinaciones nada más se quita con comer nada más o con descansar un poquito, dormir un poquito, dice Santa Teresa. Entonces aquí me refiero yo a eso. Pues más que el don de lenguas, más que el don de sanación, más que cualquier tipo de don, lo importante es que usted dé testimonio de que Jesucristo ha actuado en su vida y de que Jesucristo está vivo, vive para interceder por nosotros y nos ha dado una nueva vida. De eso se trata el don maravilloso del Espíritu. Como decía también el párroco de acá, el padre Selvin, que ustedes ya lo conocen, él decía que más importante que los frutos más importante que los dones es los frutos que da el Espíritu. Vaya usted por favor al capítulo 5 y lea toda esa parte, capítulo 5, ahí va a encontrar pues así como contrapuestos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y vea, los frutos del Espíritu es una maravilla. Pues eso es importante, pero también el hecho de ser testigos oculares, si se quiere decir de esa manera, porque no nos fiamos de las personas que lo vieron. Nosotros también somos testigos de la resurrección de Jesucristo, como canta aquel canto maravilloso de Cairoy, ¿no? Somos testigos de la resurrección, somos testigos. Esto es lo importante del Espíritu, que usted pueda hablar. Entonces, en ese sentido, yo les podía hacer un reproche, hermanos, de que parece que nosotros sí tenemos maniatado por dentro el Espíritu, porque nos da vergüenza hablar de Dios. Hoy le doy gracias a Dios porque también, como digo, cuando estamos en este momento de tanta dificultad en el globo a nivel general, pues los que realmente son cristianos han dado testimonio, están transmitiendo a las redes sus cantos, su predicación. En cambio, quien solo está a veces por la ofrenda, un ministerio de alabanza, un predicador que solo va por las ofrendas a predicar o a cantar, le importa ahorita un bledo. Y hoy la fe está siendo purificada por este crisol de la enfermedad que estamos padeciendo. Hay que dar testimonio, es decir, ser yo testigo de aquello que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que me ha interesado mucho el hecho de dar mi testimonio. Yo les confieso de manera particular de que yo tuve mi Pentecostés en marzo de 1998. Me da pena decirlo porque van a decir, padre, qué viejito está usted. No, todavía no, gracias a Dios todavía estoy relativamente joven. Pero yo de ese entonces me recuerdo cuando el Señor infundió su amor, porque el Espíritu Santo es amor. Cuando el Espíritu Santo infundió su amor en mi corazón, en mi ser, y vino a transformar mi vida, ¿verdad? Y puedo decir de que también gracias al Espíritu que habita en mí, he podido ser partícipe de la transformación de algunas personas que me rodean en mi entorno familiar o en mi entorno de amistades. Gracias a Dios lo hemos tenido. Pero no yo, por supuesto que no, yo aquí no me hago fama, sino que es Cristo. A veces me he sorprendido yo de lo que puede hacer la mano del sacerdote. Yo puedo dar mi testimonio, es decir, soy testigo de ese poder que se manifiesta en el sacerdote y que se manifiesta también en aquel cristiano laico comprometido que tiene la fuerza del Espíritu y puede hacer diferentes cosas. Yo lo he visto, por supuesto que eso tampoco no es un show, no se trata de hacer show, ¿verdad? Pero por eso les doy mi testimonio, queridos hermanos,
ojalá que nosotros nos atrevamos también a abrir las puertas al Espíritu Santo, porque a veces las cerramos. Recordemos que Cristo siempre es respetuoso de nuestra libertad. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, entraré con él y cenaré con él. Es verdad que ya tenemos el espíritu del bautismo, pero por los pecados o porque yo soy posiblemente tal vez cobarde, yo no quiero hablar de Cristo y nos da vergüenza hablar de Cristo. Nos da vergüenza. Si tenemos vergüenza, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé mucha fuerza. Pedirle a Jesucristo que nos envíe el Espíritu Santo para que nos dé fuerza, valor, para poder proclamar esta nueva vida, la vida en Cristo, la vida de la resurrección, la vida en el Espíritu. Pidámosle entonces al Señor que nos regale ese Espíritu. Y para terminar, pues entonces quisiera, ustedes de su casa, los que están observando, tanto en mi página de Facebook como en la fanpage de la parroquia, pues que le brinda un fuerte aplauso a la iglesia hoy. Yo lo doy acá. Un aplauso porque hoy cumple años la iglesia. Y nosotros tenemos que ser felices por la iglesia que hoy pues ha llegado a un año más y tiene que llegar hasta el fin de los siglos, como dice Jesucristo, capítulo 28, versículo 19 al 20 de Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que este mundo se termine. Por tanto, la iglesia hoy cumple años y continuará hasta que el tiempo se termine. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Viva el Espíritu Santo, que viva el Espíritu Santo.